Kumo Desuga Nanika realmente hace lo que le da la gana con la línea temporal de su serie. Muchos de los acontecimientos que pudimos apreciar en el capítulo número 18 y 19 se encuentran mal en aspectos de quién ocurrió primero y quién ocurrió después. Esto es muy importante para poder justificar el poder de Kumoku en cada una de sus acciones. Por ejemplo, el matricidio, la muerte de la madre de Kumoku a su propia mano, realmente debió haber ocurrido antes de que ella se convirtiera en la deidad del pueblo que estaba protegiendo. El motivo es sencillo, vimos de que ella había adquirido gran poder absorbiéndolo desde su progenitora, poder que después serviría como justificación para decir por qué ella era capaz de matar a humanos estando a kilómetros de distancia. La habilidad Ojo Maldito realmente, antes de pelear con su madre, solamente funcionaba con aquellos que entraran en su campo de visión, pero después de derrotarla y asimilar su poder, adquirió la habilidad de Visión Panorámica, y esta le permitía percibir objetos a más de varios metros e incluso kilómetros de distancia. Con esta habilidad, sumado a su ojo maligno, todo lo que se encontrara en su rango de percepción también era sujeto a sufrir por sus habilidades. Pero, vuelvo y te aclaro, esta habilidad no le pertenecía a Kumoku en un principio, sino que venía en el kit de habilidades de la madre que sus personalidades alternativas le habían traído luego de devorar parte de su alma. Aunque este no es el único dato que te quiero mencionar, en el matricidio también ocurrieron bastantes cosas, como por ejemplo la reflexión interna de Kumoku sobre cómo se había confiado antes de iniciar este combate. Ella, por lo general, siempre se estaba enfrentando a enemigos que la superaban con estadísticas, pero mediante trampas, ecuaciones o por lo menos, por así decirlo, inteligencia antes de luchar, ella se las arreglaba para salir viva de todos y cada uno de los enfrentamientos de forma victoriosa. Ahora, solamente porque por primera vez era superior en estadísticas ante su rival, se confió y fue directamente a su guarida sin tener ningún tipo de preparación. Consecuencia, casi muere de no ser por la intervención de sus mentes paralelas. La arañita siempre se refería a sí misma. Esta es una muerte realmente irónica, porque la forma de combatir que siempre he utilizado será la que me da entierro. Y esto no es todo. Cuando ella adquirió este Power Up y empezó a disparar contra su madre, ella no utilizaría magia oscura, sino que lanzaría el mismo rayo de energía abismal que su madre suele utilizar. Estos dos rayos chocarían al mismo tiempo, pero como la arañita principal, Kumoku, tenía estadísticas más elevadas, su propio blaster abrumó al de su madre y le causó serios daños a punto de que ella ni siquiera se podía levantar, y la remató nuevamente con esta habilidad. Lo que acabas de escuchar son unos pocos de los muchos datos que tengo para ofrecerte de la serie de Kumo Desuga Nanika. No te voy a decir capítulo 18 o 19, sino que voy a sacar estos dos consecutivos porque las anécdotas que pasan entre unos y otros están muy correlacionadas. Por ende, vamos a tratar los dos en la misma temática. Este video es el 18 y el próximo es el 19, pero saltaré del capítulo a otro para tratar de explicar un par de cosas. Así que, sin más dilaciones, empecemos con número 1. Como mencioné anteriormente, existen muchos momentos olvidados de la novela que no aparecen en el anime. Como por ejemplo, después de que Kumoku finalmente recuperara todo su cuerpo y decidiera volver a tierra firme, recibió una escena bastante graciosa. Ella todo el tiempo estaba siendo acosada por dragones de agua, y cuando finalmente logró obtener un cuerpo y llegar a tierra, estos dragones la escoltaron hacia la orilla y le estuvieron rugiendo mientras ella se iba desapareciendo entre el follaje del bosque, gritando como si nunca más quisieran volverla a ver en su territorio. Por cierto, mientras todo esto ocurría, Ariel constantemente iba buscándola de un lugar a otro. Siempre se desplazaba con su velocidad atronadora, incluso corría sobre el agua buscando rastros de esta araña por el océano. Y es por eso que ella se encontraba bastante apurada, quería escapar lo más pronto posible. Lo primero que hizo fue dirigirse hacia un lugar en donde habría un pequeño riachuelo.
había estado nadando en agua salada durante bastante tiempo y una costra de sal ya se habría formado en la parte de su exoesqueleto. Entonces, por sentirse pegajosa, quería quitarse toda esa salinidad y bañarse. Puede que ella tuviera la habilidad de inolora, debido a su habilidad de sigilo, pero aún así le parecía bastante molesto estar sintiendo la sensación de salinidad por todo su cuerpo. Mientras ella se dirigía hacia ese riachuelo, todos los monstruos de la zona empezaron a huir despavoridos, provocando nuevamente una migración o desastres naturales para los países vecinos, porque la mayoría de los monstruos de esta región escapaban por puro y físico miedo del lugar hacia cualquier dirección. Después, ella encontraría a un grupo de bandidos que está tratando de secuestrar a Sofía, la vampira primigenia salida de sus compañeros de clase. Aquí es cuando ella finalmente decide entrar en acción y salvarla. Esto pasaría mientras ella fuera de la raza de Zoahora, es decir, la araña muerta viviente. Número 2. Esto es sobre cómo Kumoku logró aprender el idioma natal de este mundo. Y aquí necesitamos nuevamente adentrarnos hacia el capítulo de adelante. Cuando ella asesinó a su madre, las personalidades múltiples finalmente volvieron a su cuerpo. Y estas serían puestas a trabajar constantemente con el fin de descifrar y aprender este idioma. ¿Cómo lo hizo? Mediante su habilidad de hilo divino, que curiosamente también le robó a su mamá, interpuso una red de telecomunicaciones por todo el pueblo, parecido a como cuando tú pones un vaso con una cuerda y la extiendes sobre una pared para escuchar los sonidos que éste generara. Ella había puesto esta red de hilos por toda la ciudad y así escuchaba los murmullos de todos sus habitantes. Sus mentes paralelas se encargarían de aislar estas conversaciones y tratar de encontrarles un significado. Al cabo de varias semanas, finalmente logró llegar a un nivel en donde más o menos entendía conversaciones básicas. Y así es como entendió que el señor feudal, el dueño de este pueblo, sentía bastante incomodidad por ella. Pero a cambio su esposa la estaba dando como una especie de propaganda agradable diciendo de que ella era una criatura gentil, o así por el estilo. Este fue el medio en la que ella aprendió el idioma del mundo. Número 3. Aquí la escena es bastante diferente en la novela como el anime en lo referente a cuando Kumoku descubrió que los verdaderos bandidos eran elfos. Verán, en un principio Kumoku no quería involucrarse en este asunto. Ella consideraba que solamente iba a ayudar a aquellos que estuvieran en su campo de visión, porque después no quería tener el remordimiento de que si en algún momento ella tenía que escapar de este lugar y a ellos los mataban, no quería sentirse mal por no haberlos protegido. Decía, como si fuera una buena acción: les estoy avisando de que están detrás de ellos. Hay elfos interesados en asesinarlos. Así quizás ellos puedan limpiarse el trasero solos y con eso puedan sobrevivir cuando no esté observándolos. Pero de repente, cuando ella se dio cuenta de que eran elfos, las cosas cambiaron por completo. Para este entonces, las mentes paralelas de Kumoku deberían estar dentro de ella y, curiosamente, ellas habían desarrollado un ego especial luego de haber estado absorbiendo el alma de su madre. La cuerpo principal, la mente principal, no sabía exactamente por qué, pero después de enterarse de que la raza de los bandidos era elfos, ambas personalidades múltiples dijeron de que no podían dejar las cosas en claro y deberían liquidarlos a todos sin excepción. Aparentemente, los recuerdos y los sentimientos de su madre habían sido transmitidos hacia sus almas. Número 4. Kumoku no es que tuviera tanto tiempo como para acostarse en un árbol y descansar. Verán, mientras todos estos acontecimientos pasaban, Ariel la estaba persiguiendo constantemente. Ella se desplazaba a velocidades vertiginosas para tratar de acabar con la vida de esta araña cada vez que sentía como una especie de vínculo mediante su madre. Pero inmediatamente ella, cuando veía que este raid boss empezaba a dirigirse hacia su dirección, utilizaba teletransportación para jugar al juego del gato y el ratón. Justo cuando ella llegara, esta se encontraba al otro lado del mapa y Ariel tenía que volver a realizar ese recorrido hasta finalmente alcanzarla, pero ella se volvía a teletransportar, haciendo un juego en el que para eso era imposible localizarla.
Por supuesto, Ariel empezaba a memorizar los patrones de Kumoko y sabía que constantemente se dirigía hacia el gran laberinto de El Roa, y por ende puso a más de 11, no una, 11 arañas titiriteras para hacerle cacería dentro de ese lugar. ¿Recuerdas que en el capítulo anterior ella supuestamente había derrotado a un maniquí ahogándola? Pues bueno, esto no pasó una vez, sino que pasaron 2 veces. Y en la primera no se llevó a una sola, se llevó a 4. Como sabía de que estas tenían estados mucho más elevados que los de la propia persona, entonces decidió utilizar su inteligencia, su cerebro, para construir una trampa lo bastante letal como para hacerlas perder. Entendía que las arañas no son de agua, porque por la curiosa constitución de su cuerpo, ellas salen a flotar, no pueden bucear. Entonces, Kumoko, ¿qué hizo? Adquirió la habilidad de nado. Después hizo que las 4 arañas la persiguieran hacia esa habitación, utilizando magia de tierra, tapó la salida y inundó toda el área. Mientras esto pasaba, las arañas quedaron en el techo mientras ella utilizó su habilidad de nado para quedar en el fondo. Ellas, por puro pánico, porque estaban a punto de quedarse sin oxígeno, utilizan su magia enfocándose en Kumoko, en esa arañita, para eliminarla. Pero debido a su inmortalidad de Sanahorra y alta resistencia mágica, fue capaz de tolerar todo el castigo que estaban vertiendo sobre la misma. Ella dijo: esto es lo ideal, que me ataquen a mí, porque sus estados son tan altos que si decidieran atacar la infraestructura del lugar podrían provocar un serio derrumbe y matarnos a todos. Pero si me atacan a mí, a la que la está tanqueando, seguramente solo es cuestión de tiempo hasta que mueran. Y así, todas ellas, las 4, fueron ahogadas. La siguiente vez que pasó ya fue con solamente 2. Ellas ya habían adquirido la habilidad de nado, habían aprendido de sus errores, y cuando vieron a Kumoko, en lugar de atacarle directamente y caer en la trampa, decidieron atacar hacia las partes de la estructura de la cueva, pero ella lo previó. Entonces, lo que había decidido hacer era debilitar todas las estructuras bases para que cuando éstas atacaran para hacer una vía de escape, la cueva colapsara sobre ellas y fueran enterradas. Después de eso, las últimas 4 recibieron órdenes de su jefa exigiendo de que nunca, bajo ninguna circunstancia, vayan solas. Siempre tienen que ir en grupos de A4 y cuando encuentren a Kumoko, nunca deben atacarla sin preparaciones. Primero deberían hacer una especie de estrategia antes de atacar. Número 5. La cantidad de bandidos que había en este mundo era bastante peligrosa y preocupante, incluso para Kumoko, pues ella contaba que el número de enemigos que logró localizar estaba en 3 dígitos, digamos quizás 300 o 400 de estos repartidos por toda la ciudad y en sus afueras. Básicamente, por cada 10 habitantes que había en esta ciudad, había un bandido para atracarlos. Este fue uno de los grandes logros que ella logró hacer como para que empezara a ser adorada por los demás miembros de este lugar, pues había eliminado una plaga increíblemente grande y peligrosa que estaba acechando la ciudad ella solita. Número 6. Y como último dato relacionado al capítulo número 18 es sobre cómo fue el descubrimiento de Kumoko, de la bestia divina arácnida, en el pueblo. Verán, eso tiene un trasfondo más allá de lo que pudimos apreciar. Aparentemente, la migración de monstruos que había en el área era ya bastante preocupante, a punto que otros países decidieron iniciar sus investigaciones para descubrir el motivo. Obviamente, al final de la parada, encontrarían a esta araña, y de repente, cuando el escuadrón la visualizó de frente, ella se quedó congelada. Uno de los soldados trató de desenvainar su espada y atacarla, pero inmediatamente fue detenido por uno de sus colegas. Aparentemente, uno de los miembros del grupo que lo había detenido era uno de los aventureros que Kumoko había salvado en el laberinto del Roa hace varios meses. Aquí él les empezó a explicar de que este monstruo es relativamente inofensivo y peligroso. Siempre y cuando tú no lo ataques, él no te hará nada. Y en cambio, en lugar de eso, se acercó, la saludó y le ofreció fruta. Cuando ella vio de que le estaban dando una ofrenda, pensó por qué no aceptarla. Utilizó su garra, la pinchó y se la comió. Los miembros del grupo empezaron a analizar como que si le das comida a esta cosa se va a portar bien e incluso puede hacer cosas buenas, porque incluso Kumoko les curó las heridas después de comerse la fruta.
esa anécdota empezaría a circular por todo el pueblo. Una araña que si tú le ofreces algo de comida o tributo, haría algo bueno por ti. Al principio como que la gente aceptaba y no se lo creía, hasta que una mujer mendiga que tenía a su hijo enfermo inmediatamente fue a probar suerte si con él iba o no. Antes el bosque era un sitio bastante peligroso por la cantidad de monstruos, pero desde que ella anidó en ese lugar, todos habían ido. La madre se acercó con su hijo enfermo hasta esta y empezó a suplicar. Puede que como que no entendiera muy bien el idioma de este mundo para aquel entonces, pero aún así era capaz de distinguir las palabras de súplica y rogación. Entonces simplemente baja y le ayuda porque no tenía nada más que hacer. Y este fue lo que desencadenó la avalancha de peticiones que la harían deidificar en esta ciudad. Y bueno, señores, mañana terminaré con el capítulo número 19, que también tiene muchos datos que se interconectan con este capítulo. Así que si te gustó el video, por favor dale like, me gusta y comparte. Recuerda suscribirte para ver la segunda parte que saldrá mañana. Y nos vemos, vuelvo y digo mañana. Adiós mis queridos amigos.